Bienvenidos, somos estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar y el día de hoy vamos a tratar el tema los tipos de entrevista. Entre uno de ellos se encuentra la entrevista individual. Es una entrevista, es un tipo de entrevista donde solo se encontrará un entrevistador y se trata de una entrevista normal y relajada, el cual se realizará varios tipos de preguntas, ya sean estructuradas, semiestructuradas o mixtas. El interlocutor se presentará cordialmente y explicará acerca de qué trata la entrevista, y tratará, como siempre, de crear un buen clima relajante donde la conversación o el diálogo fluya. A continuación, vamos a mostrar una entrevista acerca de la educación tradicional y la educación actual. La educación tradicional se caracteriza por ser memorística, repetitiva y tener un tipo de enseñanza unilateral, lo cual quiere decir que es un tipo de educación donde el que enseña es de el profesor hacia el alumno, donde no va a permitir que haya un tipo de participación ni desarrollo cognitivo. Esta de acá también se caracteriza por ser muy estricta, donde el profesor era el mandamás, se podría decir, y no permitía que el estudiante sea partícipe de su clase. En cambio, y, las, y, los, y los materiales didácticos que se utilizaban tradicionalmente eran un pizarrón, libros, tiza, resaltador, etc. En la actualidad, en cambio, es una educación bilateral, donde se aplica una enseñanza, aprendizaje y enseñanza. Tanto profesor como alumno aprenden y aportan a sí mismo durante la clase, ya que el profesor permite que el estudiante aporte sus conocimientos, que sea partícipe de la clase, lo cual va a haber un gran beneficio tanto para el estudiante como el profesor, ya que entre los dos aprenden. Por eso se llama un tipo de enseñanza bilateral, ya que comparten de parte y parte. Los materiales didácticos que se utilizan en la actualidad son más basados en la tecnología. Ya viene a ocupar los sitios web, las bibliotecas virtuales, videos, trabajamos en laptops, en tablets, en los teléfonos, entre otros. Y, y el proceso de enseñanza siempre se encuentra en un proceso de continuidad, aplicando diversos tipos y métodos y tácticas, diferentes tipos y métodos tácticos de enseñanza, de los cuales siempre se va a ir innovando, y lo que va a permitir que el estudiante aprenda, ya que el objetivo de la educación actual es tener una educación de calidad y calidez, formando personas que sean un aporte a la sociedad. Hablar sobre la educación antigua y la educación actual. En la educación antigua antes era demasiado estricta, dijera yo, por lo que al señor estudiante exigía bastante el señor docente. Era bastante memorista, tenían que leerse libros, repasarse las lecciones al pie de la letra. Entonces, si el alumno no hacía esto, era castigado, sancionado. Pero ¿cuál era la sanción? La sanción era de darle con la regla en la mano, para que de esta manera no vuelva a cometer lo mismo. Entonces, con este temor, el estudiante tenía que aprenderse, memorizarse, y lo cual estaba muy mal, porque era a través de la sanción, el castigo,
la agresión de parte de los señores docentes. En la actualidad, la educación ha cambiado bastante a través de los tiempos, de los gobiernos de turno, a través de nuevas leyes. Entonces, ahora se ve un poco más de comunicación. Hay bastantes medios de comunicación gracias al internet que tenemos hoy en día. Entonces, el señor docente más bien es ahora una guía para el estudiante, para que desarrolle su creatividad. Entonces, hoy en día estamos mejor, dijera yo, con estas nuevas leyes que ha implementado hoy en día el gobierno de turno, y es un buen progreso para el estudiante. Entonces, lo que siempre debe haber es el respeto mutuo entre el estudiante y el docente. Eso nunca debe perderse, la disciplina y la humildad siempre, para así de esta manera que llegue a ser un buen profesional para el beneficio de nuestro país. Gracias.